Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y listos para enterarse de todo lo que vamos a contarles. Hoy tenemos un salseo de aquellos, una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento en Turquía. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y aclamadas, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, los mismos que nos robaron el corazón con su química en pantalla y que luego nos enamoraron aún más con su relación en la vida real. Pues resulta que las campanas de boda suenan, pero no tan fuerte como creíamos. Antes de que entremos en detalles y para que no se pierdan ni un solo chisme, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de todas nuestras novedades, exclusivas y salseos que les tenemos preparados. No se arrepentirán, se los aseguro. Tenemos un montón de contenido que les va a encantar y además nos ayudan un montón. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Listos? Allá vamos. Como les decía, Serkan y Özge, esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, están en el ojo del huracán. Después de años de noviazgo, de rumores de compromiso y de sueños de una boda de ensueño, parece que la realidad les ha dado un pequeño revés. Y es que, según los últimos reportes de la prensa turca, la boda está en pausa. Sí, han oído bien, en pausa. ¿Pausa? ¿Qué significa esto? ¿Acaso la pareja está atravesando una crisis? ¿Hay terceras personas involucradas? ¿O simplemente se han dado cuenta de que no es el momento adecuado para dar el gran paso? Pues bien, vamos a analizar la situación con lupa y a diseccionar todos los rumores y especulaciones que circulan en torno a esta bomba. Para empezar, hay que entender el contexto. Serkan y Özge se conocieron en el set de la exitosa serie Cherry Season, una comedia romántica que los catapultó a la fama y que los convirtió en una de las parejas más queridas de Turquía. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y lo que empezó como una amistad, pronto se transformó en un romance que enamoró a todos sus fans. Durante años, Serkan y Özge han sido el epítome de la pareja perfecta. Se les ha visto juntos en infinidad de eventos, viajes y alfombras rojas, siempre sonrientes, cariñosos y muy enamorados. Nunca han ocultado su amor y siempre se han mostrado muy abiertos a hablar de su relación. Incluso en varias entrevistas, han expresado su deseo de casarse y formar una familia. De hecho, hace un tiempo se rumoreaba que ya estaban planeando la boda y que incluso habían elegido el lugar y la fecha. Se hablaba de una ceremonia íntima en Italia, el país donde ambos tienen un cariño especial, seguido de una gran fiesta para amigos y familiares en Estambul. Los fans estaban enloquecidos, comprando sombreros imaginarios y diseñando sus looks para el sí, quiero más esperado del año. Pero aquí es donde la historia se complica. Porque, según los últimos rumores, la boda se ha pospuesto indefinidamente debido a un supuesto escándalo que involucra a Serkan. Sí, han oído bien, escándalo. Y es que, al parecer, han salido a la luz unas fotografías comprometedoras del actor con otra mujer. Unas fotografías que, según algunas fuentes, habrían provocado una fuerte discusión entre Özge y Serkan y que habrían puesto en jaque su relación. El chisme es tan gordo que hasta la abuela de Serkan, que es fan número 1 de la pareja, está comentando el tema en el mercadillo local. Imagínense la magnitud del asunto. Por supuesto, hasta el momento, ni Serkan ni Özge han confirmado ni desmentido estos rumores. Han optado por el silencio, lo cual, como sabemos, en el mundo del espectáculo, a veces puede ser interpretado como una confirmación tácita. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que sí están atravesando un momento difícil, y que están intentando solucionar sus problemas en privado. Los vecinos de Serkan, esos que lo ven sacar la basura en pijama, dicen que no lo han visto sonreír en días. Drama total. Ahora bien, analicemos las posibles causas de este supuesto escándalo. En primer lugar, es importante tener en cuenta que Serkan es uno de los actores más cotizados de Turquía. Tiene una agenda muy apretada, llena de proyectos, grabaciones y eventos. Esto inevitablemente puede generar estrés y tensión en su relación con Özge. Además, el hecho de ser una figura pública constantemente expuesta a los medios y a la atención de los fans, también puede ser un factor de presión. Los paparazzi lo persiguen hasta en la sopa, y cada movimiento que hace es analizado con lupa.
Pobre Serkan, no puede ni rascarse la nariz sin que alguien lo interprete como una señal de crisis. Por otro lado, también hay que considerar la posibilidad de que las fotografías comprometedoras sean simplemente un montaje o una malinterpretación. En el mundo del espectáculo, es muy común que se inventen rumores y se difundan noticias falsas para generar controversia y aumentar la popularidad de los famosos. Así que no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing o una simple calumnia. Recordemos el caso de aquel actor que besó a un maniquí y lo vendieron como infidelidad. Sin embargo, también es cierto que en el pasado han surgido otros rumores sobre posibles infidelidades por parte de Serkan. Aunque nunca se han confirmado, estos rumores han contribuido a generar cierta desconfianza en torno a la pareja. Y es que, al parecer, Serkan tiene fama de ser un hombre muy coqueto y seductor, lo cual, inevitablemente, puede generar celos e inseguridades en Özge. Las fans lo adoran y le envían mensajes subidos de tono por redes sociales. Pobre Özge tiene competencia por todos lados. En cualquier caso, lo cierto es que la boda de Serkan y Özge está en pausa y que la pareja está atravesando un momento difícil. No sabemos si lograrán superar esta crisis y seguir adelante con sus planes de boda o si, por el contrario, esta será el principio del fin de su relación. Lo que sí sabemos es que estaremos aquí para contarles todos los detalles y mantenerlos al tanto de todas las novedades. Somos como el FBI del corazón, no se nos escapa nada. Y hablando de detalles, vamos a analizar un poco más de cerca las fotografías comprometedoras que han desatado este escándalo. Según algunas fuentes, las fotografías muestran a Serkan en actitud cariñosa con otra mujer en un bar. En las fotografías se ve a Serkan abrazando y besando a la mujer, lo cual, evidentemente, podría interpretarse como una infidelidad. Sin embargo, otras fuentes aseguran que las fotografías están sacadas de contexto y que Serkan simplemente estaba saludando a una amiga. La amiga más cariñosa del mundo, por lo visto. Lo cierto es que la calidad de las fotografías no es muy buena y es difícil determinar con certeza lo que realmente está sucediendo. Además, no se sabe quién tomó las fotografías ni con qué intención. Así que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Serkan o Özge, no podemos dar nada por sentado. Podría ser su prima tercera, por ejemplo. Pero más allá de las fotografías, lo que realmente importa es la reacción de Özge. Y es que, según algunas fuentes, la actriz está devastada por la situación y se siente muy decepcionada con Serkan. Al parecer, confiaba plenamente en él y no esperaba que fuera capaz de hacer algo así. De hecho, se dice que ha estado llorando días enteros y que incluso ha considerado romper la relación. Los rumores dicen que ha borrado todas las fotos de Serkan de su Instagram y que ha dejado de seguirlo en Twitter. Drama en las redes. Por supuesto, estos son solo rumores y especulaciones. Pero lo cierto es que la situación es muy delicada y el futuro de la relación de Serkan y Özge pende de un hilo. Solo el tiempo dirá si lograrán superar esta crisis y seguir adelante con sus planes de boda o si, por el contrario, esta será el principio del fin de su historia de amor. Estamos todos conteniendo el aliento. Ahora, cambiemos un poco de tema y hablemos de los posibles escenarios que se abren a partir de ahora. En primer lugar, es posible que Serkan y Özge decidan tomarse un tiempo para reflexionar sobre su relación y evaluar si realmente quieren seguir juntos. En este caso, podrían optar por una separación temporal o incluso por una ruptura definitiva. Sería el fin de una era. En segundo lugar, es posible que Serkan y Özge decidan darle una segunda oportunidad a su relación y tratar de superar la crisis. En este caso, tendrán que trabajar mucho en la comunicación, la confianza y el respeto mutuo. También tendrán que aprender a lidiar con la presión mediática y a proteger su intimidad. Terapia de pareja intensiva. En tercer lugar, es posible que Serkan y Özge decidan seguir adelante con sus planes de boda como si nada hubiera pasado. En este caso, tendrán que hacer oídos sordos a los rumores y especulaciones y centrarse en su amor y en su felicidad. Sin embargo, esta opción parece poco probable, dado el revuelo que ha causado el escándalo. Sería un acto de rebeldía total. En cualquier caso, lo cierto es que el futuro de la relación de Serkan y Özge es incierto. Solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Lo que sí podemos asegurarles es que estaremos aquí para contarles todos los detalles y mantenerlos al tanto de todas las novedades. No se pierdan ni una coma de esta telenovela de la vida real. Además, no olvidemos el factor fans. La legión de seguidores de la pareja está dividida.
Algunos apoyan incondicionalmente a Serkan, argumentando que todo es un malentendido, mientras que otros se han puesto del lado de Özge, exigiendo una explicación y condenando la supuesta infidelidad. Las redes sociales son un campo de batalla, con hashtags a favor y en contra de la pareja. Es una guerra civil en miniatura. También es importante mencionar que la agencia de representación de ambos actores está intentando controlar la situación y minimizar los daños. Han emitido un comunicado pidiendo respeto a la privacidad de la pareja y amenazando con acciones legales contra aquellos que difundan información falsa o difamatoria. Los abogados están haciendo su agosto. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasará con los proyectos profesionales de Serkan y Özge? Ambos están actualmente trabajando en diferentes series de televisión, y este escándalo podría afectar su imagen y reputación. Algunas marcas ya están reconsiderando su colaboración con ellos, y los productores están preocupados por la reacción del público. El trabajo también está en juego. Y ahora, para terminar, vamos a hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. En primer lugar, hemos hablado del escándalo que ha sacudido la relación de Serkan Ayolu y Özge Gürel, una de las parejas más queridas de Turquía. En segundo lugar, hemos analizado las posibles causas del escándalo, incluyendo las fotografías comprometedoras de Serkan con otra mujer y los rumores de infidelidad. En tercer lugar, hemos examinado los posibles escenarios que se abren a partir de ahora, incluyendo la posibilidad de una separación, una segunda oportunidad o seguir adelante con los planes de boda. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantó compartir esta información con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Me gustaría saber su opinión sobre este escándalo. ¿Creen que Serkan y Özge lograrán superar la crisis? ¿O creen que esta será el principio del fin de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Son lo mejor. Y para terminar, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que tenemos un montón de contenido que les va a encantar y que nos ayudan un montón al suscribirse. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todos los chismes. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una telenovela, disfrútenla.